Amén. Quiero invitarle, hermano, a que vaya a su Biblia y vamos a ir al libro de Jueces. Y hoy tenemos nuestro último mensaje de esta serie titulada El propósito de Dios. Jueces capítulo 16 y vamos a leer de los versículos 21 al 31. Ya que la semana pasada vimos la primera parte del capítulo 16 del libro de los Jueces. Jueces capítulo 16, versículos 21 al 31. Y mientras usted lo busca, quiero decirle que el tema de este mensaje, el cual vamos a hablar en la última parte de esta serie titulada El propósito de Dios, hoy vamos a hablar acerca de Sansón y las consecuencias de su pecado. Sansón y las consecuencias de su pecado. Jueces capítulo 16, versículos 21 al 31 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en una cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue atrapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Versículo 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, es decir, cuando ya estaban ebrios, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. Vea la versión Reina Valera, dice de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la cárcel, o la casa, para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio, la burla de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas en las que estaba en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que él mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Versículo 31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Bueno, hoy vamos a hablar de que no importan nuestras acciones, nosotros no vamos a poder escapar de las consecuencias de ellos. Cada acción en nuestra vida trae una reacción. Y al decir eso, estoy seguro que los más jóvenes entenderán la tercera ley de Newton, que dice que todo objeto se mueve en la forma en la que otro objeto lo impacta. Es decir, cada acción tiene una reacción. Mire, durante toda su vida, Sansón trató de jugar con el pecado, dejándose dominar por él, dejándose dominar por sus pasiones. Él tuvo en poco ese voto especial con el que él nació, el cual Dios se lo había dado, el cual Dios le dio a su mamá, el cual Dios le dio al niño Sansón. Él era, dice la Biblia, un nazareo, alguien apartado para el servicio de Dios. Y aunque esto era sumamente importante, pareciera que él lo tomaba a la ligera. Para él era un juego. Toda su vida fue un juego. Y aunque era importante para él, era simplemente un chiste. Sus juegos terminaron derribándolo. Y cuando parecía que él comenzaba a divertirse, él se daba cuenta que el menos divertido en la fiesta era él.
Sansón era esclavo de sus pasiones. Esto era de su pecado. La Biblia dice en Romanos 6:16, ¿no se dan cuenta, dice Romanos, no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Subraya eso, por favor. Usted se convierte en esclavo de todo lo que usted decide obedecer. Póngale el nombre que usted quiera. Romanos 6:16. Uno puede ser esclavo, dice la Nueva Traducción Viviente. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta o a la vida eterna. Una persona, dice Pablo aquí en Romanos, es esclava de aquello ante lo que se inclina, de aquello que lo reconoce como su dueño. Yo soy esclavo a lo que obedezco, dice Pablo. Si uno obedece al mandato del pecado, entonces usted se convierte al pecado en su amo. Usted se convierte en esclavo del pecado. Pero si es el final de ser obediente, el final de ser esclavo del pecado, siempre es la muerte. Pero si usted y yo decidimos obedecer la justicia, dice el apóstol Pablo, es a quien usted se somete el que se convierte en su dueño. Usted, si usted se somete a la justicia de Dios, usted va a experimentar la vida plenamente. Ahora Sansón muestra, escuche bien, el peligro de subestimar nuestra pecaminosidad. Él pensó que todo era un juego. Él subestimó sus errores, subestimó su pecado. Él probablemente se dio cuenta que tenía todas las cosas bajo control. No, yo puedo lidiar con esto. No, yo puedo lidiar con esta mujer que es filistea, pero yo puedo lidiar con ella. No, yo puedo lidiar con esta relación de esta mujer. No, yo puedo lidiar. Él pensó que tenía todo bajo control. Sus lujurias carnales. Pero escuche bien, sus deseos por amor, sus deseos de romance y tristemente sus deseos de sexo lo condujeron directamente a su destrucción. Sansón fue el gran conquistador que nunca permitió que Dios lo conquistara. Sansón fue el gran conquistador que nunca permitió que Dios lo conquistara. Él ignoró una verdad que usted y yo no podemos ignorar. Y esa verdad está en Números 32:23. Una verdad con respecto a las consecuencias de nuestros errores. Mire lo que dice ahí en sus notas. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Escuche bien, esta es la verdad que no podemos ignorar. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Subráyelo, porque durante todo el mensaje voy a repetir esta misma frase. Tus pecados te alcanzarán. Tus pecados te alcanzarán. Sansón ignoró esa verdad. Sansón ignoró esa verdad. ¿Y qué significa que mis pecados me van a alcanzar? ¿Qué significa eso? Bueno, esa última frase de este pasaje, en Números 32:23, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esa última frase significa que una acción malvada vuelve contra quien la hace. Eso es lo que significa. Tus pecados te van a alcanzar. Las acciones malas que hacemos, tarde o temprano, se van a salir a la luz. Lo que usted siembra, dice el pasaje aquí, es lo que usted va a recoger. Una simple frase: vuestro pecado os va a alcanzar. Revela en sí misma la naturaleza, el misterio del pecado en sí mismo. Los pecados te alcanzarán. La naturaleza del pecado, hermanos, es tal que ya sea que nosotros nos descubran nuestro pecado o no, dice aquí el escritor, nuestros pecados nos van a alcanzar. Ya sea que se descubra o no, nuestros pecados nos van a alcanzar. ¿Qué significa esto? No podemos huir de las consecuencias de nuestros errores. Mire, hay una imagen que le está dando la vuelta al mundo y usted probablemente la ha visto en el internet, ¿verdad? Esa imagen muestra que nuestros pecados nos van a alcanzar. Ese hombre que está ahí, estoy seguro que ahora es el tema de memes, muchos memes. Le iba a compartir memes, pero los mejores son en inglés, así que no traje memes para compartir. Pero esa imagen que usted ve ahí, ese hombre que está ahí es uno de los hombres más importantes, bueno, era uno de los hombres más importantes en una compañía llamada Astronomer. Era el CEO, el director administrativo de toda la empresa. Este hombre llamado Andy Byron fue atrapado siéndole infiel a su esposa con la jefa de recursos humanos de la misma compañía en la que ellos trabajaban.
Al parecer, después de las investigaciones, toda la compañía sabía de ese amorío, a excepto de su esposa, quien no trabajaba allí. Este hombre pensó que él podía escaparse siendo feliz. Al menos en la primera parte de la imagen se ve que está feliz. Esa cámara que él captó ese momento, y usted lo ha escuchado en el internet, ¿verdad? Es lo que en inglés se le llama aquí, por ejemplo, en los estadios de béisbol se le llama la kiss cam, que es una cámara que anda buscando parejas para que cuando la cámara lo enfoque, ellos se tienen que besar, una kiss cam. Bueno, esa cámara enfocó a este hombre y esa imagen le costó a él su lugar en la empresa y su familia. ¿Por qué? Porque vuestros pecados os alcanzarán. Ahora, les aseguro que él, estando ahí, nunca pensó que alguien se iba a dar cuenta del asunto, hasta que esa cámara llegó y le está dando la vuelta al mundo la imagen. Mire, el pecado en sí mismo, hermanos, tiene el poder de retribuir al pecador lo que el pecador merece. Es decir, que el pecado nos devuelve en paga lo que usted y yo merecemos. La retribución del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando alguien, dice aquí el apóstol Pablo, se involucra en el pecado, tarde o temprano no va a poder dominarlo. Sansón se dio cuenta tarde de esto. No va a poder dejarlo atrás, porque vuestros pecados os alcanzarán. Él no va a poder librarse de él, porque vuestros pecados os alcanzarán. No importa cuán seguro usted crea estar, si usted es alguien que practica el pecado frecuentemente, sin una pizca de arrepentimiento en su vida, no se preocupe, su pecado lo va a alcanzar. Sansón debía ser engañado para regresar a ser tentado, incluso ir a lugares peligrosos. Él nunca se dio cuenta, él no tenía que estar allí. Y parecía que cada vez que iba a la tierra de los filisteos, él caía en un compromiso moral que lo ataba y que lo seducía. Él debió aprender de esto, pero en lugar de ponerse en situaciones de tentación, ¿sabe qué él debió hacer? Él debió huir de esa clase de lugares. ¿Se recuerda lo que dice 2 Timoteo 2:22? Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. En Génesis capítulo 39, versículo 12, tenemos un claro ejemplo de alguien que huyó, y este fue José. Cuando la esposa de Potifar lo agarró, y dice la Biblia que lo desnudó, tanto que lo estaba llevando al cuarto, él corrió desnudo, dice, dejó sus ropas a la par de ella. Génesis 39:12 dice, y ella lo asió por su ropa, lo agarró de la ropa, diciendo, esta frase es inconfundible: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Así que como claro ejemplo tenemos a Sansón en algo en contra, en una contraparte de lo que José hizo. Alguien dijo, hablando de Sansón, está ahí en sus notas, en lugar de romper su relación con Dalila, él permitió que ella lo rompiera a él, lo quebrantara. Y ahí es donde entramos en la historia que vamos a ver hoy. Dice el versículo 20 de Jueces capítulo 16, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y él, luego que se despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Bueno, hermanos, hay algo más que señalar de la vida de Sansón antes de entrar en el mensaje. Es que su historia también nos muestra el peligro de ser un líder solitario. Nunca usted ve a Sansón acompañado de alguien que lo pudo haber influenciado, que pudo haber trabajado con él, al que pudo haberle contado las situaciones por las que estaba pasando. Todo lo que Sansón hizo, lo hizo solo. Juzgó 20 años y nunca buscó o usó la ayuda de alguien más para que lo estuviera al lado de él. Es importante, hermanos, tener a nuestro lado personas en las cuales confiemos, que podamos contarles nuestras luchas y que podamos orar juntos. Personas maduras en la fe que nos ayuden a crecer en la gracia del Señor. Sansón nunca quiso escuchar a sus padres y como resultado ahora estaba a punto de enfrentar, escuche bien, las consecuencias de sus pecados, porque vuestros pecados
os alcanzará. Ahora, en primer lugar, vamos a ver dividido en 3 escenas. La primera escena, como lo hemos hecho durante toda esta serie biográfica y narrativa, la primera escena que quiero presentarles es la derrota final de nuestro héroe. La derrota final de nuestro héroe. El versículo 21 dice, si usted puede leerlo ahí conmigo: y los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Ahora Dios se había apartado de él. Versículo 20, él no sabía que Dios ya se había alejado de él. Dios lo había abandonado, no porque Dios sea malo o porque en ocasiones Dios abandone a su pueblo por su propio capricho. Hermanos, somos nosotros con nuestras acciones las que decidimos alejarnos de Dios. Poco a poco caminamos lejos de Él en lugar de caminar hacia Él. ¿Sabe cómo se llama eso? La voluntad permisiva de Dios. Dios permite que usted haga lo que usted quiera. Voluntad permisiva de Dios. O, como hablábamos en escuela dominical hace un momento, el libre albedrío. Ahora, ¿qué hizo Sansón para acabar donde estaba? ¿Qué hizo Sansón para estar donde estaba? Bueno, en primer lugar dice la Biblia que él tomó o quiso tomar una esposa filistea en contra de la voluntad de Dios. Luego comió miel de un cadáver de un león que él mismo había matado. Luego hizo una fiesta para beber cuando él nunca había bebido. Dios estaba cumpliendo la voluntad permisiva en la vida de Sansón. Luego él tuvo intimidad con una prostituta, lo que lo estaba llevando más y más y más abajo. Luego se enamoró de una mujer que su nombre significa la que debilita. Imagínense. Solo eso tuvo que verse una señal para salir corriendo de ahí. Dalila, la que debilita. Nadie lo puso ahí. Solito llegó caminando donde estaba. Mire, le recuerdo lo que Pablo dice en Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es una ley simple. Usted no se sorprendería si usted siembra manzanas, si usted cosecha manzanas, pero estoy seguro que nos sorprendería si plantáramos tomates y cosecháramos chiles. Eso nos sorprendería. Es una ley simple, hermano, de la vida. Y es una ley tanto espiritual como física, que uno cosecha lo que uno siembra. Cada acción tiene resultados. ¿Se recuerda? La ley de Newton. Si usted planta para sus propios deseos, usted va a cosechar lamentos, maldad. Si usted planta para agradar a Dios, usted va a cosechar gozo y vida eterna. Ahora la pregunta que tengo para usted es: ¿qué clase de semilla usted está sembrando? ¿Qué clase de semilla sembró Sansón en su vida? Él estuvo toda su vida plantando para sus propios deseos y ahora simplemente los estaba cosechando. Pareciera que el más sorprendido de lo que estaba pasando era él mismo, pero no sé por qué se estaba sorprendiendo. Él simplemente estaba cosechando lo que él había plantado. ¿Se da cuenta que en su ingenuidad, dice la Biblia, él pensó salirse con la suya? Así como este hombre de la foto que le mencioné. Pensó salirse con la suya. Me voy a escapar como lo he hecho siempre. Versículo 20. Mas en su ignorancia él no sabía que Dios ya se había apartado de él. No se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Pero se recuerda que la semana pasada decíamos que el cabello de Sansón era su corona real, porque él era un príncipe en Israel. Lo que lo hacía príncipe de Israel era la corona que su cabello simbolizaba. No que su fuerza estaba en su cabello, el cabello era un simbolismo. Le recuerdo que la fuerza de Sansón no radicaba en su cabello, sino que era un símbolo, una corona. Su cabello era un símbolo del voto que Dios había hecho con él. Voto que Sansón siempre tuvo en poco. Se recuerda que tocó un cadáver cuando no tenía que tocarlo. Se recuerda que hizo una fiesta para beber cuando él no tenía que beber. Le recuerdo que él permitió que le cortaran el cabello cuando ahí radicaba su voto. Mire, los filisteos dicen que ahora fácilmente pudieron derrotar al héroe de las grandes batallas. Aquel que venció a un ejército completo con una quijada de un asno, ahora lo estaban amarrando con cadenas,
le sacaron los ojos, que ahorita vamos a hablar de eso, y lo pusieron a moler grano, como lo hacían los esclavos en aquella época o como lo hacían los animales. El poderoso guerrero se convirtió en un esclavo. Lo primero que hicieron, les dije, le sacaron los ojos en su encarcelamiento. Alguien dijo, y está ahí en sus notas, que este último acto conlleva un importante sentido satírico. Eso es burla. Este escritor dice un importante sentido satírico, ya que la narración ha retratado con frecuencia a Sansón haciendo lo que bien le parecía a sus ojos. Entonces, en forma satírica, lo primero que ellos hicieron fue sacarle los ojos. ¿Esto es lo que te hace pecar?, dijo Dios. Bueno, permíteme, voy a retirarlos de tu cuerpo. Todo lo malo que él veía, lo quería. Todos los deseos de sus ojos siempre fue un problema para él. Vio a esta mujer en Timnat y dijo: ella me agrada, es buena a mis ojos, se ve bonita a mis ojos. Vio a la prostituta, le agradó, fue con ella. Vio a Dalila y lo primero que hizo fue, se enamoró a primera vista. Fue lo primero que le quitaron. No más ojos, no más deseos. Sus pecados lo estaban alcanzando. Ahora vea, esto no quiere decir que después de que le sacaron los ojos él iba a dejar de pecar. No significa eso, pero una forma satírica de hacerlo. Mire, le recuerdo lo que Mateo 5:29 dice, hermano. Usted no necesita sus ojos para pecar. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dijo Jesús, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, Jesús aquí estaba hablando en sentido figurado. Él no literalmente estaba diciendo que usted se sacara los ojos cuando usted pecara. ¿Se imagina que eso fuera literal en nuestros días? Pero Jesús estaba enfatizando, escuche bien, la importancia de evitar el pecado, incluso si eso significa tomar medidas drásticas, dice él, como renunciar a algo que me causa la tentación. Sansón no tuvo que estar con los filisteos. Sansón no tuvo que estar en esta fiesta. Sansón no tuvo que proponer el acertijo. Sansón no tuvo que ir a Gaza. Él no tuvo que estar ahí. Evitar aquello que me causa tentación. No se trata, Jesús dice, no se trata de la mutilación física, sacarme, quitarme lo que me hace pecar, sino la necesidad de ser radical en nuestra lucha contra el pecado. Alguien ha dicho que Jueces 16:21, el pasaje que acabamos de leer, nos recuerda los resultados cegadores, vinculantes y molestos del pecado. En su poema épico titulado Samson Agonistes, John Milton hace que nuestro héroe, el campeón, diga lo siguiente. Está ahí en sus notas. Es parte de este poema que este hombre escribió, pero él dice que esto fue lo que Sansón dijo cuando lo atraparon. Oh pérdida de vista, de ti que más me quejo, ciegos entre los enemigos, o peor que las cadenas, mazmorra y mendicidad, o decrépita edad. Él estaba retratando la forma en la que Sansón se estaba sintiendo. Mire, él estaba atraído hacia las relaciones impías a través de sus ojos. En su vida, Sansón fracasó tratando de luchar contra la atracción hacia las mujeres, y esto lo llevó a convertirse en un esclavo de sus deseos. En vez de matar a los filisteos, él terminó emparentándose con ellos. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Los filisteos, en lugar de matarlo a él, prefirieron humillando, sacándole los ojos y haciéndolo moler grano, que era un trabajo que se le asignaba a los prisioneros de guerra, a los criminales, a los esclavos y a los animales. Ahora, note que dice la Biblia que le ataron con cadenas. Sansón no se humilló a sí mismo a la obediencia delante de Dios. Él insistió en la libertad de hacer lo que a él bien le parecía. Siempre vivió de esa manera. Nunca se quiso someter a Dios. Pero el no obedecer a Dios lo dejó privado de su libertad. Misma libertad de la cual antes disfrutaba. Mire, varios pueblos tenían la costumbre, escuche bien, en aquella época, de cegar a los prisioneros más importantes. Es decir, cuando un pueblo atrapaba a un guerrero de otro pueblo enemigo, lo primero que hacían era que le sacaban los ojos.
Un comentarista decía que quizás no hay en las escrituras una tragedia patética mayor que la visión de Sansón quitada de sus ojos, moliendo en la cárcel de los filisteos. Es una ilustración y parábola que no necesita aplicación de lo expuesto para hacerlo poderoso. No necesita explicación. Ellos estaban burlando de él. El pecado, hermanos, tiene paga. Y este fue el día en el que Sansón pagó por sus pecados. La ceguera, la servidumbre, la esclavitud de Sansón ya eran internas. Él ya era ciego internamente, él ya era esclavo internamente, él ya era un siervo de algo internamente. Esto que vimos aquí, o lo que estamos viendo aquí, simplemente es una muestra de lo que ya había dentro de él. Él ya era ciego, él ya era un siervo, él ya era un esclavo. Ahora simplemente se mostró externamente. Él estaba ciego siguiendo sus propios impulsos. Él era esclavo de sus pasiones. Los filisteos, dice la Biblia, que lo llevaron a Gaza. Mira el versículo 21. Y los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Hágale un círculo a eso, por favor, porque Gaza fue la misma ciudad donde él arrancó la puerta que medía 2 pisos con todos sus postes y sus cerrojos. Y caminó con ella, dice la Biblia, una cuesta arriba. Qué contraste, ¿no? Contraste entre la gala de la victoria, de haber arrancado una puerta con su fuerza, y el contraste de ser humillado ahora. Estaba viviendo la peor de sus épocas. Ya no tenía fuerza. Fácilmente lo agarraron, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler. Mire, Sansón se evaluó a sí mismo y nunca se preguntó si sus acciones lo estaban llevando por buen camino. Qué triste que alguien pueda ver toda su vida y nunca preguntarse si sus acciones lo están llevando por buen camino. Nunca se cuestionó ninguno de sus actos errados. Nunca pensó el decir, tal vez mis padres tienen razón en lo que me dijeron sobre esta mujer. Nunca se puso a pensar, decir, ¿qué estoy haciendo en la casa de esta mujer prostituta? Nunca. Pero ahora preso, él tenía todo el tiempo del mundo. Ahora preso, él tenía todo el tiempo del mundo para preguntarse si los encantos de Dalila valían la pena para pasar el resto de su vida ciego y en una cárcel o en una prisión del ejército enemigo. Mire, aunque Dios no lo abandonó a Sansón por completo, dice la Biblia, él permitió que prevaleciera la voluntad de Sansón en varias ocasiones. ¿Cómo se llama eso? Voluntad permisiva de Dios. Dios, durante toda la historia de Sansón, había tratado de cumplir su propia voluntad en su vida, pero él estaba renuente a hacer lo que él quería. Dios permitió que pasara lo que pasara. Entonces las consecuencias de sus decisiones sobrevinieron naturalmente. Usted y yo podemos optar por la voluntad de Sansón. En varias ocasiones Dios trató de cumplir su voluntad. Entonces usted opta por hacer su propia voluntad, usted opta por andar cerca de Dios o por ir por su propio camino. Pero nuestra elección va a tener consecuencias, porque vuestros pecados os alcanzarán. Dios puede darnos la esperanza que necesitamos aún en medio de nuestros fracasos. Dice la Biblia en el versículo 22 que su cabello comenzó a crecer. Su cabello creció, decía un escritor, con su arrepentimiento, y su fortaleza creció con su cabello. Su cabello creció con su arrepentimiento y su fortaleza creció con su cabello. Dios le dio a Sansón esperanza en medio de esa prisión filistea. Su cabello comenzó a regresar, y podemos suponer que su corazón también comenzó a regresar a donde nunca debió haber salido, de la par de Dios, de la mano de Dios. Lo que este cabello simbolizaba era un rayo de luz en medio de la oscuridad. Había esperanza para Sansón. Dios no había terminado con él, al igual que Dios no ha terminado con usted aún. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: porque estoy seguro, dice la Nueva Traducción Viviente, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que puede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Mire, Charles Spurgeon, hablando de este episodio de Sansón,
dice, pronto todo estará bien. Sansón, dice Charles Spurgeon, pudo haber dicho, pronto todo estará bien. No tendré mis ojos de vuelta porque no me van a volver a crecer. Soy un terrible perdedor por mi pecado, pero he de recobrar mi fuerza, ya que mi cabello está creciendo. Seré capaz aún de dar un último golpe por mi pueblo y por mi Dios. Ese rayo de esperanza, ese cabello comenzando a crecer, estaba dándole la esperanza que Sansón e Israel necesitaban. Ahora, nota en segundo lugar, porque la segunda escena en esta historia narrativa es la burla hecha a nuestro héroe. La burla hecha a nuestro héroe. Sansón nació para ser un héroe de Dios. Su aparición como un libertador en Israel fue todo un misterio. Fue escogido, equipado por Dios. A diferencia de los demás jueces que existieron en la Biblia, Sansón tuvo un propósito especial. Pero Sansón, el héroe, mostró un defecto fatal. ¿Y cuál fue su defecto fatal? Sucumbir fácilmente a sus pasiones que lo gobernaban. Ahora, él no tenía en cuenta las consecuencias que él pudiera enfrentar o que pudiera traer a su vida o a la vida de los que lo rodeaban. Sus malas decisiones lo llevaron a la destrucción y a la ruina. Ahora él era preso de las terribles consecuencias de su pecado. Ahora él estaba ciego y sin fuerzas. Ahora Sansón lo llevaron a Gaza, donde pasaría el resto de su corta vida. Los filisteos, dice la Biblia, que mostraron a Sansón como presa, como un trofeo importante para presumir a todos los dignatarios que pasaran por ahí. El versículo 23 dice, y entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Sirvió como trofeo, como algo que ganaron y que ofrecieron a su dios pagano llamado Dagón. Miren la Nueva Traducción Viviente ahí en sus notas, dice, nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando Sansón siguió sus relaciones impías, él quizás se pudo justificar a sí mismo al pensar que el único mal que había hecho era para él mismo. No, vea, su pecado arrastra a otros. Su pecado, nuestro pecado, arrastra a otros. Pero aquí vemos que la desobediencia le dio cabida a dar la gloria a dioses paganos. Sansón se convirtió en un trofeo de los adoradores de dioses falsos. Mire, qué trágico, hermanos, es ver que un siervo del Señor, criado en un hogar piadoso, fuera ahora un esclavo humillado de sus enemigos. Pero era aún peor, porque los filisteos, dice la Biblia, que le daban la gloria a su Dios, como que él había ayudado a capturar a Sansón. El versículo 24 dice, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios, se refiere a Dagón, entregó en nuestras manos a nuestros enemigos y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Qué trágico. Ahora él sirvió como un escalón para adorar al Dios pagano. El doctor MacArthur dice lo siguiente: es trágico cuando el pecado de una persona contribuye a que la comunidad no salva le dé alabanza a su Dios falso, ya que solo Dios es digno de alabanza. Ahora, note la frase, nuestro Dios, nuestras manos, nuestra tierra, nuestros enemigos. La versión Dios habla hoy dice que cuando la gente lo vio, también cantó y alabó a su Dios diciendo, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, el que destruía nuestros campos y mataba a muchos de los nuestros. La vergüenza de Sansón se convirtió en alabanza, no del Dios del cielo, del Dios pagano. La vergüenza de Sansón se convirtió en la vergüenza del Dios del cielo. Y cuando Sansón fue humillado, también Jehová Dios fue humillado con él. El mensaje de los seguidores de Dagón estaba dando, era claro. Ellos decían, nuestro Dios es más fuerte que el Dios de Israel, porque hemos conquistado a Sansón, el campeón del Dios de Israel.
A menudo, hermanos, nuestra desobediencia, la desobediencia de los líderes de Dios, conduce a que otros nieguen a Dios. Mire, cuando usted y yo decidimos desobedecer a Dios deliberadamente, nos convertimos en burla de otros. Mire, ¿sabe cómo es esto? Déjeme explicarlo de esta manera. Es como cuando usted invita a alguien para que venga a la iglesia y poco tiempo después usted termina cayendo en el pecado en el que esa persona está. Usted piensa que se ríen con usted. No, ellos se ríen de usted. Nuestro pecado termina siendo burla. Usted se convierte en su burla. Ellos no se ríen con usted, ellos se ríen de usted. En la fiesta que ellos estaban celebrando, dice que había 5 príncipes filisteos de gran parte del pueblo. Se recuerda que la semana pasada les dije que Filistea estaba dividida en 5 ciudades principales y cada una de ellas tenía un príncipe. Ellos estaban borrachos y dijeron: tráiganos a Sansón para que sirva de burla y diversión. Mira el versículo 5 y quiero que subraye 2 palabras ahí, por favor, para que puedan comentar este viernes. Y aconteció que cuando sintieron alegría en sus corazones, dijeron: llamad a Sansón para que, subraya esto, nos divierta. Primera frase. Y llamaron a Sansón de la cárcel y, segunda frase, sirvió de juguete. Esas 2 frases en el hebreo son 2 palabras diferentes en hebreo, pero que significan lo mismo. En el hebreo son 2 palabras diferentes, pero significan lo mismo. La primera, nos divierta, significa carcajadas de alegría o de burla. Hacer burla o burlarse de alguien. Deshonrar significa. La segunda, sirvió de juguete, significa reírse a carcajadas. Y note que todas estas 2 versiones están tomadas de la concordancia Strong. Reírse a carcajadas de alegría o de burla. Bromear, hacer burla, burlarse, otra vez, deshonrar. La captura de Sansón sirvió de deshonra no solamente para él, sino para el Dios que lo había escogido. El héroe ahora estaba convertido en un payaso. Escríbalo. Ellos pidieran que trajeran a Sansón para entretenerlos. Tráiganlo para que nos divierta. Estaban muy emocionados porque su enemigo ahora estaba bajo su control. Su dios Dagón había triunfado sobre Jehová. Pensaron que la ceguera de Sansón lo hacía inofensivo, mas no sabían que Dios se había dignado perdonarlo y restaurarle su fuerza. No se nos dice exactamente cómo Sansón los entretuvo, cómo entretuvo a la multitud, cómo los divirtió, pero una cosa es segura, hermanos: Sansón les dio razones a los filisteos para creer que ahora él era inofensivo, un simple hombre como cualquier otro guerrero, un simple hombre inofensivo que estaba bajo el control de sus enemigos. Ahora, nota en tercer lugar, y con esto ya terminamos. En la tercera escena que quiero llevarlos en la historia de Sansón, en su última historia, es la venganza final de nuestro héroe. El versículo 26 del pasaje que leímos dice: entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas. Y aquí tenemos a nuestro campeón, nuestro príncipe, un príncipe sin corona porque ya no tenía pelo, un héroe sin capa porque ya no tenía fuerzas, alegrando la fiesta de aquellos a los cuales tenía que vencer. Pero ahora él era un juguete. ¿Se recuerda la frase? Era un juguete para ellos, un payaso. Vea cuán inofensivo los filisteos creían que era él, que le pusieron a un niño para que lo llevara. La Biblia dice en el versículo 26: y Sansón dijo al joven, otras traducciones lo ponen como muchacho, para que lo llevara. Un niño lo estaba guiando. Nunca dejó que Dios lo guiara, pero ahora, estando ciego y preso, un niño lo estaba guiando. Siempre se dejó guiar por sus pasiones, pero ahora un niño lo estaba guiando. Mire, los filisteos continuaban burlándose de Sansón, y esto de que lo llevara un niño era una forma de burla para él. Aquí está el que mató a 1000 hombres con la quijada de un burro. Un niño lo podía guiar, ya sea por buen camino, o lo podía aventar y hacerlo tropezar. Un niño.
Esto nos hace pensar, hermanos, más que Sansón no era un hombre musculoso, como lo hemos dicho durante toda esta serie, un hombre musculoso físicamente, que se veía el resultado físico de sus músculos, porque ellos pensaron que él era inofensivo, tanto que pusieron a un niño a guiarlo. Su fuerza era verdaderamente sobrenatural, no era natural. Si podemos recordar, Sansón era un tipo inteligente. Se recuerda, hizo un acertijo que nadie más lo iba a adivinar. Y cuando mató a los 1000 filisteos, hizo un poema, un montón, 2 montones. Yo los apilé, dice, los puse en montones. Así que era un hombre inteligente. Pero algo más que podemos decir de Sansón es que era un hombre con un buen sentido del humor. Hizo un acertijo para alegrar la fiesta que él mismo hizo. Pero ahora él estaba humillado. Pareciera que en nuestra vida necesitamos que algo nos humille para reconocer y voltearnos a Dios, para buscarle. La vida de Sansón nos da un ejemplo de eso. La vida de Sansón se había caracterizado por el orgullo que reinaba en su vida. Y cuando mató al león, dice la Biblia que él regresó por el mismo camino donde había matado al león. ¿Para qué? Para verlo. Él dice, esto lo hice yo. Esto lo hice yo. ¿Se recuerda cuando mató a 1000 hombres con la quijada de un asno? En su orgullo, él se sintió tan grande que el poema no dice nada acerca de Dios. El poema dice 1 montón, 2 montones, yo los apilé así, yo los puse ahí. Pero ahora lo vemos humillado. Ahora tenía tiempo suficiente para reflexionar sobre su propia vida, pensar en el voto nazareo que constantemente despreció y como por su orgullo desechó el propósito de Dios en su propia vida. Hermano, le recuerdo lo que Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: pero él, refiriéndose a Dios, da mayor gracia. Pero él dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Le recuerdo lo que Proverbios capítulo 16 versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Mire, cuando el orgullo se apodera de nuestra vida, entonces estamos en serios problemas. Pero la misericordia de Dios, dice la Biblia, es para siempre. Y en su misericordia, Dios iba a darle esta última oportunidad a Sansón de cumplir su propósito. Vea que cuando este hombre es llevado por este niño, la petición de Sansón dice: hazme palpar, déjame sentir dónde están las columnas. La traducción del lenguaje actual dice: déjame tocar las columnas que sostienen el templo, quiero apoyarme en ellas. Y esta última frase de la traducción del lenguaje actual, quiero apoyarme en ellas, nos da algo que los filisteos pensaron. Ellos, al verlo ciego, pensaron que lo único que quería era recostarse sobre las columnas porque se podía caer. Eso fue lo que ellos pensaron. Ellos dijeron: este hombre quiere agarrarse de las columnas para no caerse. Y recuérdese que Sansón era inteligente. Así que dice la Biblia que lo llevaron donde estaba, donde lo iban a poner en ridículo, burlándose de él. Necesitaba algo para apoyarse. Los filisteos estaban allí viendo su humillación, la humillación del enemigo que había sido entregado por su dios Dagón. En sus visitas anteriores a Gaza, Sansón tuvo que haber estudiado el lugar donde ahora él estaba. Él de seguro vio las columnas. Él de seguro vio que las columnas o que todo el peso de la segunda planta donde estaba. Ahora vea, esto era un lugar que no se podía ignorar. Dice la Biblia que había más de 3000 personas. Era, podríamos decir, el teatro del pueblo. Todas sus visitas a Gaza, él tuvo que haber visto ese lugar. Él tuvo que haber estudiado el lugar. Así que ahora él encontrarse en ese lugar, él sabía que toda la segunda planta descansaba sobre 2 columnas. Era un hombre inteligente. Alguien hablando de esto escribió: Jehová ha colocado a su instrumento en el templo de Dagón mismo, donde podrá hacer el daño máximo no solamente al enemigo opresor, sino también al Dios falso. Dios estaba a punto de cumplir el propósito que durante toda la vida de Sansón había tratado de cumplir.
A pesar de sus maldades, a pesar de sus malas decisiones, Sansón iba a terminar su vida siendo usado por Dios. En medio de esos dos pilares, él pronuncia lo que pudiéramos decir que fue su última oración. Una oración de arrepentimiento y de confianza en Dios. Anteriormente había orado solamente una vez para clamar por agua. Ahora lo vemos haciendo su última oración. Mire lo que dice el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí. Y aquí está la frase de nuestro campamento: y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Por primera vez en toda la historia de Sansón, el hombre más fuerte que haya existido clama a Dios por fortaleza. Ya había clamado en una ocasión por agua, pero por primera vez en toda su historia, él reconoce que su fuerza no venía de él, sino de Dios. En ocasiones, hermanos, necesitamos tocar fondo para darnos cuenta que Dios es lo único que tenemos. En ocasiones necesitamos que el agua nos llegue hasta el cuello para reconocer y entender que Dios es todo lo que necesitamos. Sansón clama a Dios para que de una vez, dice él, tome venganza de los filisteos. El final de Sansón fue una especie de algo dulce y amargo a la misma vez. Dios contestó su última oración. Y el que lo haya hecho es una muestra del arrepentimiento de Sansón y de la misericordia de Dios. Le recuerdo lo que dice el Salmo 66, 18 al 20. Si no hubiera confesado mi pecado, el pecado que había en mi corazón, dice el salmista, mi Señor no me habría escuchado. Versículo 19. Pero Dios escuchó y prestó oídos a mi oración. ¿Por qué? Bueno, versículo 20. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. ¿Sabe por qué Dios escuchó la voz del salmista? Porque Dios no quitó su amor inagotable de él, porque Dios tenía misericordia para él. ¿Sabe por qué Dios escuchó la oración de Sansón? Por su misericordia. Sansón, hermanos, es una clara ilustración del creyente en desobediencia. Dios aplica su voluntad permisiva, haga lo que usted quiera, pero Sansón es un claro ejemplo de un creyente desobediente. Dios le utilizó, pero él no se benefició de ello. Su vida terminó en tragedia personal, bajo la sombra del desprecio de su gran potencial. Desde su nacimiento, Sansón tuvo un gran potencial para lograr cosas grandes. Era un príncipe escogido por Dios en Israel, pero nunca les tomó importancia. Si usted se recuerda, en el primer mensaje le dije que Sansón es diferente a todos los demás 12 jueces que han existido. Diferente en todo sentido. Pero él nunca le tomó importancia. Él sabía que había fallado en el propósito de Dios para su vida y ahora sus pecados lo estaban alcanzando. Pero estaba dispuesto a sacrificarse para cumplir lo que Dios tenía en él. Hizo algo heroico. Había algo heroico dentro de él y él estaba dispuesto a hacerlo. Así que la fuerza que había perdido por el pecado la ganó mediante la oración. La fuerza que perdió por el pecado la ganó por medio de la oración. Sansón murió orando, lo que nunca había hecho en su vida. Murió orando. Lo que nunca hizo en la cumbre de su vida lo hizo en su muerte. Necesitamos tocar fondo para saber realmente quiénes somos. Mire, después de haber despreciado el propósito de Dios toda su vida, ahora se encontraba en el lugar correcto, en la posición correcta, dice el versículo 29. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa. Ahora estaba en la posición correcta, en el lugar correcto. Dice la Biblia que se estaba listo para hacer y cumplir el propósito de Dios. Mire, los historiadores dicen, y está ahí en sus notas, que se han excavado un templo filisteo en Tel Casil y se encontraron dos bases circulares de madera separadas por más o menos unos 3 metros que anteriormente sostenían dos pilares de madera.
Los historiadores consideran que ese fue el lugar donde estaba el templo de los filisteos. Su grito de guerra fue: muera yo con los filisteos. Versículo 29. Su grito de guerra fue: muera yo con los filisteos. Y esto fue un suicidio, pero distinto al suicidio en el sentido estricto, en el que su propósito verdaderamente no era matarse él, sino cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era matar el pueblo que estaba arriba de él. Entonces, para cumplirlo, él dijo: yo voy a morir con ellos. Sacrificó su propia vida. Algo así como los terroristas suicidas que hemos visto en la televisión. Dios está en contra del suicidio definitivamente, pero Dios permitió esto para cumplir su propósito y su voluntad. Entonces Sansón, dice la Biblia, empujó estas dos columnas sobre las que descansaba toda la casa, y esto únicamente pudo pasar con el fortalecimiento sobrenatural de la fuerza que Dios le daba a Sansón. Esto es una muestra que Dios jamás se olvidó de él a pesar de su pecado. Aun cuando este fue desobediente, aun cuando este quiso emparentar con una mujer filistea, aun cuando este tuvo en poco su voto nazareo, aun cuando este tuvo un amorío con una prostituta, aun cuando este se enamoró de una mujer que su nombre significa la que debilita, Dios nunca lo dejó solo. Todo lo que Sansón debía de hacer es volver su corazón a Dios. Volver su corazón a Dios. Podríamos decir que Sansón fue el resultado de renunciar a sí mismo y volverse a Dios. Esta última gran victoria que usted encuentra aquí llegó únicamente mientras él estaba quebrantado, humillado y ciego. Él ya no podía verse a sí mismo, ya no podía ver lo que hacía al pecar. Antes de esto no vemos a Sansón como un hombre de oración, pero aquí en medio de su desgracia él oró. Él fue humillado lo suficiente para permitir que un muchacho le ayudara a llegar hasta este lugar. Mira lo que dice Salmo 51:17. La Biblia dice: los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Subraya eso, por favor. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sansón ahora estaba ciego, encarcelado, pero su corazón estaba contrito y humillado, y Dios no lo iba a despreciar. Sansón fue un héroe en todo sentido, y aún fue mencionado entre los héroes de la fe. ¿Se recuerda? Hebreos capítulo 11. Pero no hay gloria para Sansón en el final de su vida. Él no fue un héroe glorioso, el cual pueda ser imitado. Sansón fue un héroe trágico, de una vida que debió ser terminada de una manera muy diferente. Esto nos prueba que nuestros pecados nos van a alcanzar. Fue Dios quien quedó glorificado con esta victoria. Fueron muchos más, dice la Biblia, los que mató en su muerte que los que mató mientras él estuvo vivo. Solamente la parte de arriba de los filisteos albergaba, la parte de arriba del salón albergaba 3,000 personas. Imagínense la de abajo. Dios, hermanos, nos da una segunda oportunidad cuando clamamos con un corazón arrepentido, buscando hacer su voluntad en lugar de hacerla nuestra. En su vida, Sansón siempre quiso hacer lo que él quiso, pero en su muerte él buscó que Dios lo guiara. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: por esto les digo, dice el apóstol Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en su vida. Entonces ustedes no se van a dejar guiar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Cuánto bien le hubiera hecho a Sansón entender esta verdad. Cuán bien, cuánto. Déjense que el Espíritu guíe sus vidas. Sansón es una ilustración poderosa, hermanos, de un potencial desperdiciado. Él pudo ser, él debió ser, pero nunca fue. Él pudo ser más grande que cualquier otro hombre en la Biblia, pero desperdició su potencial. Charles Spurgeon decía que las biografías del Antiguo Testamento jamás fueron escritas para imitarlas, fueron escritas para nuestra instrucción
En el caso de Sansón, dice Spurgeon, es una gran maravilla puesta en la escritura para el ánimo de grandes pecadores. No se olvide de esto. La verdad de que nuestros pecados nos van a alcanzar. Pero en medio de todo esto hay otra verdad, y es la verdad de la misericordia de Dios. Si usted tiene un corazón contrito y humillado, es Dios quien perdona y cumple su propósito en su vida. Ahora vea, esta serie tenía como tema el propósito de Dios. Y a pesar de todas las cosas que Sansón vivió, Dios al final terminó cumpliendo su propósito en él. Porque si usted se recuerda, la semana pasada le dije una frase que quiero repetir: el propósito de Dios es más grande que usted. El propósito de Dios es más grande que su pecado. El propósito de Dios era más grande que Sansón. El propósito de Dios era más grande que sus faltas, que sus amoríos, que sus pecados. El propósito de Dios es para siempre. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque hemos podido terminar esta serie en victoria, con gozo en nuestro corazón, reconociendo y entendiendo que solamente tú eres digno de alabanza, que solamente tú eres digno de la honra y la misericordia. Solamente tú eres digno de gloria. Señor, ayúdanos a entender que tu propósito para nosotros es mucho más grande que cualquier pecado que hayamos cometido. Tu propósito es para siempre. Gracias por la vida de Sansón, porque aunque no es una historia para imitar, es una historia que nos advierte. Y la advertencia es esta: nuestros pecados nos alcanzarán tarde o temprano. Ya sea que salgan a la luz o no, nuestros pecados nos alcanzarán. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y Señor, si alguien aquí que ahorita está luchando con algo en su vida, hermano, si usted está luchando con entender cuál es el propósito de Dios en su vida, este es el momento que usted tiene que doblar rodillas. Puede venir al altar o puede estar ahí donde está, pero diga: Dios, ayúdame a entender cuál es el propósito tuyo para mí. Ahora, si usted ya sabe cuál es el propósito suyo, cúmplalo. Y no permita que termine ciego, encarcelado y siendo el payaso de sus enemigos. La historia es simple y clara. Si usted piensa divertirse en la vida, tenga cuidado, porque al final el menos divertido va a ser usted. Dios, gracias por tu palabra. Y gracias porque necesitamos reconocer, Dios, nuestra falta, nuestra culpa. Aquel que peca y no reconoce que ha pecado, Señor, es un necio, dice la Biblia. Se está engañando a sí mismo. Porque todo aquel, dice Juan, que practica el pecado es esclavo del pecado. Tristemente, Sansón se dio tarde cuenta de esa verdad. Tristemente, Sansón reconoció eso ya un poco tarde en su vida. Ahora estaba sin ojos, atrapado y siendo la burla de sus enemigos. Pero en medio de esas circunstancias, tu misericordia sale a la luz, y tu misericordia es para siempre. Gracias por este mensaje y gracias por esta serie. Bendice cada palabra que hemos hablado aquí, en el nombre de Jesús. Amén.